Hoy es un domingo un tanto especial. No solo hemos celebrado la Santa Cena, sino que también celebramos nuestro particular Pentecostés. Hace ya 50 días que hemos dejado de reunirnos físicamente. Pero al contrario que en el caso de Jesús, nuestros padecimientos no se produjeron el día 1, sino que se han ido acumulando a lo largo de los días. Durante aquellos 50 días, las noticias que recibieron los discípulos fueron cada vez mejores. Cristo había resucitado, Cristo estaba entre ellos, hasta el precioso día de Pentecostés. Durante nuestros 50 días, las noticias han ido siendo cada vez más sombrías. Hermanos que han partido, iglesias y hermanos que están pasando graves problemas. Si acaso, lo bueno es que poco a poco estamos avanzando hacia lo que llaman nueva normalidad. Aunque esta nueva normalidad es como la paz de los cementerios. No hay alegría, hay resignación y hay desesperación. En esta circunstancia, la Iglesia está enviada a llevar esperanza. Evangelio, en griego, no significa condenación, como parece que algunos piensan. Significa buena noticia. Y nosotros tenemos una noticia mejor que la posibilidad de una desescalada y de una nueva normalidad. Tenemos la noticia de una perfecta libertad. Podría parecer que esto es algo que nadie podría rechazar, pero este tiempo también ha puesto algo de relieve. La gente se acostumbra pronto a vivir como está y no quiere cambiar. Hay gente, yo estoy escuchando gente, que le está cogiendo tanto miedo a la enfermedad y se está acostumbrando tanto a vivir encerrada que ya no quiere salir a la calle. Por eso, cuando Jesús les estaba dando a los discípulos sus últimas directrices, también incluye esta advertencia que encontramos en Juan 15, del 18 al 27. El mundo os aborrecerá. Vamos a este pasaje de la palabra de Dios. Vamos a verlo. Dice así él mismo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hasta aquí la palabra de Dios. A veces me impresiona la facilidad con la que algunos cristianos descalifican a los gobiernos por no seguir las normas bíblicas, como si un gobierno fuese una iglesia. Están convencidos de que el mundo debe ser gobernado por cristianos y opinan que si un cristiano llegara a ser presidente de gobierno o primer ministro, toda la sociedad tendría mejores leyes y los ciudadanos serían mejores. Para ello se apoyan en la historia del pueblo de Israel. Cuando este pueblo tenía reyes piadosos,
el pueblo vivía de cara al templo alabando a Dios, pero cuando gobernaban reyes impíos, el pueblo le daba la espalda a Dios. Sin embargo, esto no nos habla solo de la importancia de un buen liderazgo, que también. Lo más importante es que nos habla de la falsedad espiritual de muchos de los que vivían en esas épocas. Otro ejemplo muy evidente de esto lo tenemos con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Muchos de los que asistieron a ese evento y le recibieron como a un rey, al día siguiente estaban gritando delante de Pilatos: crucifícale. Porque, claro, el primer día Jesús entraba a la ciudad como un posible rey, y había que estar bien con él, no se sabe. Pero al día siguiente, cuando Jesús había sido derrotado, ya no se esperaba nada de él. Es lamentable la facilidad con la que quien no tiene a Dios en su corazón es manipulado por las circunstancias y por Satanás. Porque muchos anticristos, aquellos que nos intentan apartar de nuestro Salvador, salen para decirte que debes tener fe en ti mismo, que debes persistir, que debes marcarte tus propios sueños y luchar con todas tus fuerzas por ellos, y que ya tendrás tiempo para Dios. Y te muestran ejemplo de personas que lograron alcanzarlos. Y sí, es cierto que muchos de esos ejemplos que te van a poner ganaron sus sueños humanos. Pero lo que no te cuentan es que todos ellos perdieron su vida espiritual. Por eso Jesús nos dejó esta enseñanza. Volvamos a los versículos del 18 al 20. Dicen así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cuando vienes a Cristo y quieres servirle con fidelidad, el mundo te va a aborrecer. Si compartes tu fe con los que te rodean, te van a ver como un bicho raro. Pero si les haces notar la falsedad de la vida en la que están viviendo, sus propias contradicciones o sus miedos, entonces te van a aborrecer. No quieren que se les diga que ellos, al igual que nosotros en su día, viven una vida sin sentido y dirigida a la muerte. Quieren que se les diga que lo que hacen está bien, que su vida tiene sentido, que si hubiera un cielo, ellos ya se lo habrían ganado. Pero Jesús no vino para decirles eso. Vino para avisarles del peligro en el que viven y vino para traerles el camino de vida. Pero ese camino choca con los valores del príncipe de este mundo. Por eso, aquellos judíos, al igual que muchos otros ciudadanos del mundo actuales, rechazan a Cristo y su mensaje, y con él a nosotros. Por eso, insisto, no estamos llamados a crear gobiernos cristianos, por la sencilla razón de que el mundo rechazará vivir conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios, conforme a la fe. Solo Cristo tendrá el poder y la autoridad para establecer un gobierno justo cuando venga en su reino. Nosotros hemos sido llamados a predicar su palabra. Unos nos aborrecerán por ello, pero otros, como nos dijo Jesús, nos escucharán y comenzarán una nueva vida. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué todo este rechazo? Pues la respuesta nos la da Jesús en los siguientes versículos 21 y 22, donde nos dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dios no está en sus corazones. Por eso, en los tiempos de los reyes,
La misma gente cambiaba con tanta facilidad del bien al mal. Si el rey era bueno, eran buenos, pero si eran malos, eran malos. Recordad que cuando el malvado Acab gobernaba en Israel y el mal campaba a sus anchas, entre tantos israelitas apenas había 7.000 fieles a Dios. Esto lo podemos ver, si queréis, lo podéis ver en Primera de Reyes 19-18. Un reino formado por varios millones de personas, y solo en 7.000 Dios vivía en sus corazones. Aquellos reyes podían inspirar a algunos a seguir a Dios, los buenos, pero cuando el miedo al castigo desaparecía, porque el mal volvía a gobernar, entonces aparecía el verdadero carácter que había en sus corazones. Ningún creyente, ningún pastor, ningún líder, por mucha fe que tenga, puede obligar a quien rechaza a Dios a vivir una vida de piedad. Elías retuvo la lluvia durante 3 años e hizo descender fuego del cielo, y demostró quién era Dios. Aquellos 7.000, estoy seguro que asistieron a aquel momento del fuego del cielo, gozosos, y su fe se incrementó, pero el resto del pueblo asistió a aquello como si fuera un simple duelo de magos. Al final, los malos magos fueron eliminados, pero ¿sabéis lo más triste? Que el pueblo siguió haciendo lo mismo. ¿Cuál fue la única diferencia? La única, que ahora no tenían excusa. Dios había hablado por medio de Elías. Nuestra misión es la misma: presentar el mensaje del Evangelio para que nadie tenga excusa. Antes vivían en oscuridad, pero Dios habló por medio de Elías. Ahora la gente sigue viviendo en oscuridad y a muchos les gusta, pero Dios sigue hablando a estas personas por medio de cada uno de nosotros. De modo que el día del juicio nadie tenga excusa para su proceder. Nadie pueda decirle a Dios: yo no sabía que tú existías. Y las consecuencias para quien rechace el mensaje del Evangelio son terribles. Veamos qué nos dicen los versículos 23 al 25 de Juan 15. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y repito, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Habrá algo más terrible que aborrecer a Dios? ¿Habrá un pecado más horrendo que rechazar la soberanía de Dios? No. No hay cosa más terrible a la que enfrentarse, porque aborrecer a cualquier otra persona es un pecado del que es relativamente fácil arrepentirse si Dios está en tu corazón. Pero aborrecer a Dios supone que te estás alejando, que rechazas conscientemente la fuente del perdón. Y en este caso, tu final es la muerte eterna en el lago de fuego y azufre. Pero Jesús da un paso más todavía, porque mientras que en el versículo 22 dijo: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, en el versículo 24 recalca: si yo no hubiera hecho entre ellos aquellas obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Jesús vino para enseñar, pero vino también a ser de ejemplo. Él no solo decía: hay que amar, o hay que perdonar, o hay que vivir en santidad. Él, además, amaba y perdonaba, como nos perdonó a nosotros, y vivió en santidad. Como dice el refrán, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Pues bien, nosotros estamos llamados a predicar y también a dar trigo. Jesús fue ejemplo en todo, absolutamente en todo. Él nos enseñó a vivir por la fe
y a esperar milagros y prodigios, como por ejemplo el caso del milagro de los panes y los peces. No había comida, Dios proveyó. Pero también nos enseñó que nuestra vida no depende de que haya milagros, depende de nuestra relación con Dios. Y nos enseñó a asumir nuestras emociones, nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestra angustia, como por ejemplo en el huerto de Getsemaní. Pero también nos enseñó que ninguna de ellas, por más poderosa que sea, es más poderosa que la paz de Dios, y que en Él nos haría descansar. Y nos enseñó que habría momentos de aparente derrota, como por ejemplo cuando estaba muriendo en la cruz. Pero con su resurrección nos enseñó que nada puede impedir el plan de Dios en nuestras vidas cuando nos sometemos a Él. Y como cristianos, cada uno de nosotros estamos llamados a vivir de esa manera. Por supuesto que habrá momentos de duda, y de cansancio, y de tristeza, y reconocerlos no nos hace peores cristianos, sino todo lo contrario. Reconocerlos nos hace ser mejores cristianos, más sinceros, más humanos y menos orgullosos y altaneros. Si no fuera así, ¿por qué dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Aquí alguno, ya sé, puede pensar, no, pastor, pero eso se dice para cuando estás viviendo sin Cristo, porque cuando te conviertes, cuando vienes a Cristo, entonces siempre tendrás nuevas fuerzas. Sí, Dios va a proveerlas, pero entonces ¿por qué dice Pablo en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo? Va a haber momentos en que no vamos a tener fuerzas. ¿O por qué dice Jesús que en el mundo tendremos aflicción? Va a haber momentos en que vamos a estar tristes. ¿O por qué Jesús pidió a sus discípulos, esto es importante, que lo acompañaran en oración en Getsemaní? Cuando en Marcos 14:34 les dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. No. Reconocer nuestra debilidad no nos hace débiles, sencillamente porque ya lo somos. Y, por cierto, os ruego vuestras oraciones porque estoy muy cansado. Reconocer nuestra debilidad nos ayuda a ser más dependientes de Dios y mejores cristianos. Lo que nos haría ser peores cristianos es apoyarnos en nuestro orgullo, es pretender demostrar que nada nos afecta y no aferrarnos a Dios para que Él nos saque del pozo de la desesperanza, no confiar en los hermanos, porque solo Dios es perfecto. Pero nosotros hemos sido llamados a vivir por fe. Hemos sido llamados a mostrar al mundo que tenemos los mismos problemas y a veces los mismos temores. Pero que hay algo que nos ayuda a seguir adelante. Y ese algo es Cristo. Y esa es nuestra labor, con nuestros fallos y nuestras flaquezas. Procurar, con la ayuda de Dios, ser de ejemplo a otros. Desde la humildad y la ausencia de condenación, porque ya habrá quien juzgue y condene al mundo. Y entonces nadie tendrá excusa en el día del juicio, porque no habrán tenido solo nuestras palabras, sino que también nuestra vida habrá sido de testimonio. De tal modo que la afirmación de Cristo de que le aborrecieron sin motivo sea totalmente reconocida por ellos en ese día y no haya excusa. Pero este es un trabajo muy complicado. Es una tarea imposible para cualquier persona. Y Dios lo sabe. Por eso Él termina esta parte, este capítulo 15, con las siguientes palabras de los versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús sabe que esta es una tarea espiritual
y que por eso la sabiduría humana es inútil. Da igual si tienes 3 másteres en teología o si apenas puedes leer la Biblia. Lo que verdaderamente importa es si el Espíritu Santo mora en ti, si realmente el fruto del Espíritu está en ti, porque sólo entonces podrás dar testimonio de Cristo. Cada uno a su nivel, cada uno dentro del plan de Dios para su vida, pero todos dando testimonio fiel del impacto de Cristo. Algunos dicen que esta pandemia lo va a cambiar todo, como si el mal sacara el bien. Pero la historia nos demuestra que las desgracias colectivas, como estas, lo que hacen es acelerar algunos procesos sociales, pero no cambian nada. Israel siguió viviendo en rebeldía a Dios después de 3 años de sequía extrema y del descenso del fuego del cielo. La humanidad siguió viviendo en sus propios caminos, después de la famosa peste del siglo XIV, que murió 1/3 de la población de Europa, o de la gripe del 18, que murieron 50 millones de personas, o de las guerras mundiales, o del SIDA. Se nos olvidan las palabras de Jesús en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero ¿sabéis lo más triste? Que esto no solo pasa con la gente incrédula, sino que también pasa con personas supuestamente creyentes. Porque al igual que mucha gente está considerando no salir de casa porque se está encontrando cómoda, algunos que viven en la iglesia no han dejado el mundo porque se sienten cómodos con ello. Les gusta la sensación de pertenencia, de camaradería, de amor que hay en la iglesia, pero siguen aplicando pautas y formas que nada tienen que ver con Cristo y con su mensaje. Todos hemos sido llamados a hablar de Cristo, a vivir a Cristo, a manifestar el fruto del Espíritu Santo, a amarnos y respetarnos unos a otros, a preferirnos y a servirnos mutuamente, a considerar al hermano o hermana como alguien mucho más importante y con más autoridad que yo. Porque el día que nos olvidemos de esto, el día en que empecemos a pisarnos unos a otros, el día en que dejemos de sobrellevar las cargas de los más débiles, el día en que busquemos los primeros lugares y empecemos a pisarnos unos a otros, el día en el que nos olvidemos de servir y pretendamos ser servidos, ser señores, ese día la ira de Dios caerá con el mismo fuego consumidor que el día de Elías. Ojalá Dios nunca permita que eso arraigue en esta congregación, porque ese día habrá que poner una cruz en la puerta de la iglesia, pero no para decir que es una iglesia, estará en una lápida. Antes bien, presentemos nuestras vidas a Dios en ese sacrificio de olor fragante de una vida de servicio y amor que sube delante de la presencia de Dios, porque entonces, y como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 2, 14 al 17, seremos olor grato a Dios. Como dice el pasaje, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Que esto sea así en cada uno de nosotros, hermanos. Que Dios os bendiga y cuidaos mucho.